Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso. Empezamos ya esta última semana de clases em, para que les dé tiempo, ¿no? De terminar sus proyectos. Y esta vez vamos a platicar otra vez de un modelo que en principio es un modelo económico, pero es un tipo especial de modelo que en la literatura se le conoce como de sociedades artificiales. Es un modelo de Brian Axtell y de Axelrod, este, que consiste de una sociedad artificial, así como hicimos siguiendo a Reynolds el algoritmo de Boyds. Así como hicimos nuestro modelo o revisamos el modelo de VIH donde únicamente los bichos viven para buscar pareja, aquí vamos a tener agentes que producen algo, ¿no? Y a ese algo le vamos a llamar azúcar. Producen y consumen azúcar. Eh, y acumulan azúcar. Además, intercambian otro bien que se llama especie, ¿no? Entonces, sugar and spice. eh, Estos bichos viven en un mundo llamado el Sugarscape, ¿no? Una montaña, un par de montañas de azúcar en donde este, si les toca nacer en la opulencia del cerro del azúcar, empiezan a acumular muy pronto. Quien más acumula, más se reproduce y además puede comprar las tierras aledañas, intercambiando especies, ¿no? Eh, Tienen otra vez cierto rango de visión local, tienen cierta eh, tendencia, ¿no? Hacia la acumulación. Y esta es una tendencia que también no es absoluta como en la teoría de juegos clásica, sino como ya lo habíamos visto la vez pasada con el farol y con el juego de la minoría, depende de cierta racionalidad acotada por la información local, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se hicieron Axelrod y Axtel es, em, primero, si una economía construida de esa forma, digamos, llevada a su límite más simplificador, ¿no? Es decir, una economía basada en la acumulación, el consumo privado y la propiedad privada. Si eso puede generar algún tipo de equilibrio. Y, y lo genera en el sentido de que es un atractor, ¿no? Pero es un mal equilibrio. ¿Por qué? Porque está basado en la desigualdad. Entonces necesitamos una forma de medir la desigualdad. Para eso vamos bueno, nosotros vamos a seguir, pero vamos a utilizar con Axtel y Axelrod eh, un, una herramienta que se llama el coeficiente de Gini. Y para definir el coeficiente de Gini tenemos también que hablar de otra cosa que se llama la curva de Lorentz. Ahora, este no tiene que ver con Edward Lorenz ni con las transformaciones lorentzianas. Este es otro Lorenz que justamente trató de estudiar de alguna forma la desigualdad económica, ¿no?
Y para eso pues tenemos que hacer un dibujillo rápido en el pizarrón. Vamos a hablar rápidamente del coeficiente de Gini, muy en términos no demasiado especializados. Y vamos a dar una formulación para ahí sí ya un poco más formal, ¿no? Este, bueno, eh, entonces vamos rápido al pizarrón y luego vámonos rapidísimo al NetLogo porque tenemos algunas variaciones para estudiar de este mundo del Sugarscape. Y continuamos. Ya estamos en nuestro pizarrón. Vamos a revisar un poco de el índice de Gini, el coeficiente de Gini. Y de la curva del oro. Este Gini fue un economista italiano eh, que justamente pues andaba persiguiendo cómo medir la desigualdad en, de hecho era un estadístico, ¿no? Metido en la economía, llamado Corrado Gini, y que andaba persiguiendo cómo estudiar la desigualdad de los distintos países, ¿no? ¿Por qué? Porque no basta tener, o sea, cuando ustedes incluso podrían ir y revisar, ¿no?, los índices del INEGI o de CONAPO, los índices económicos, la mayoría de los que tienen que ver con ingreso económico son promedios. Entonces, por ejemplo, para el INEGI, la parte importante es el ingreso trimestral, ¿no? Es una de las medidas importantes. Pero cuando sacas el promedio del ingreso trimestral, pues obtienes una cantidad bastante grande. Pensemos que son del orden de 50,000 pesos. Ese es el ingreso, no, 100,000 pesos. Es el ingreso trimestral promedio en México, o lo era en 2018. Y eso puede ser sorprendente en un país donde la mayoría ganamos menos de 20,000 pesos al mes. Entonces, eh, ¿cuál es el truco? El truco es que se divide el ingreso entre el total de las personas, eh, pero se divide parejo, ¿no? El promedio lo sacan así parejo y entonces no se distingue los deciles de quienes ganamos muy poco y los deciles de quienes tienen un ingreso grandísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide la desigualdad, no? Es decir, cuando utilizamos el ingreso promedio como una medida económica, nos da lo mismo si tenemos en un país donde entre todos los monitos que viven allí se reparten equitativamente la misma cosa, ¿no? Digamos una cantidad de n, y el ingreso promedio pues sigue siendo n, a que si tenemos un país donde tiene 1 y tiene 2, es un trabajador de cuello blanco, y gordo
que es dueño de una telefónica, tiene 3n menos 3. Entonces, el ingreso promedio en ambos países es n, ¿no? Estos cuates viven en una isla en donde todos ganan n y se reparten eso que ganan entre todos, y estos viven en un país postcolonial donde el gordo que es dueño de una telefónica gana casi 3 veces lo que los demás, ¿no? O muchísimo más de 3 veces lo que los demás. Y sin embargo, para las dos situaciones, el ingreso promedio es n. Pero aquí estamos hablando de la desigualdad completa y aquí de la igualdad completa, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguimos ambas situaciones? ¿Cómo sabemos que aunque estos ganen poquito, esto es equitativo, ¿no? Pongamos otra situación, ¿no? Estos tienen un ingreso, digamos, una n pequeña, ¿no? Cada uno tiene un ingreso de n pequeña y el ingreso promedio pues es n, una n que es mayor que 2, ¿no? Pero es muy pequeña respecto a la n grande. El ingreso promedio de estos es n. Y uno podría decir, ay, es que estos se los viven bien jodidos, ¿no? Pero con su n chiquita, que es más grande que la de estos dos, tienen resueltas sus necesidades, ¿no? Entonces uno puede decir, es que este país, pues es muy acaudalado y la gente vive mejor. Y no es cierto, porque hay una gran desigualdad en el ingreso. También se puede hablar de desigualdad de renta, de distintos medidores económicos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo medimos esa desigualdad? Entonces, Lorenz propuso que podía medirse, que si tuviera la igualdad completa y en un eje horizontal se pusiera el porcentaje acumulado de población y en el eje horizontal se pusiera el porcentaje acumulado de ingresos, una sociedad completamente o una economía completamente igualitaria, pues tendría su ingreso sobre esta curva. Pero eso no ocurre ni siquiera en los países con economías socializadas, ¿no? Entonces, él dice, pues, ¿cómo se ve la curva real de esto? Pues se ve más o menos así, ¿no? A veces está más acostada, ¿no? Tenemos este la mayoría de la población que tiene muy poco y un 1% que tiene todo el dineral, ¿no? Ahora, Corrado Gini utilizó esta curva, esta es la curva, esta de acá dentro es la curva de Lorenz, y entonces Gini lo que dice es, si tú mides esta área, es un área dentro de un par de curvas, y ese lo que te mide es el grado de desigualdad, ¿no? Mientras más grande sea esta área, más grande es la desigualdad, ¿no? Entonces, hay sociedades donde esta curva se pega completamente asintótica acá, como en Estados Unidos, ¿no? Y otras donde está más hacia acá, como
en los países escandinavos, ¿no? Pero en todas hay desigualdad, ¿no? Eso no está en discusión. Entonces el grado de desigualdad se puede medir con ese coeficiente de Gini, que es esta área bajo la curva. Técnicamente, ¿de qué estamos hablando con la curva de Lorentz? Eh, Estamos hablando de ciertas distribuciones, ¿no? Eh, entonces, estamos hablando de la distribución de probabilidad de la renta o del ingreso, ¿no? Entonces, la llamamos F I a la con X, ¿no? Esta es la distribución del ingreso, ¿no? Y entonces la proporción, bueno, si se conoce, ¿no? el ingreso de las personas, ya hay estadísticas de eso, entonces la distribución del ingreso, eh, perdón, esta no es la distribución, sino la densidad de probabilidad, es la función de densidad. Entonces, la probabilidad de tener cierto ingreso es el área bajo la curva de la densidad de probabilidad, ¿no? Eso se conoce, ¿no? Y el ingreso acumulado, ¿no? El porcentaje de ingreso acumulado que veíamos en el eje horizontal, pues es, digamos, una de una I pequeña igual a 1 sobre la, el ingreso promedio por la integral de ρ por la perdón, no R, sino FI de ρ, ¿no? Y este es entonces el coeficiente de Gini, pues lo que nos dice es la diferencia entre la P de I y la I de I, ¿no? Entonces, sí, el coeficiente de Gini siempre es un número menor que 1, a menos que estuviéramos en una utopía completa, que más nos valdría, pero bueno, y se puede construir a partir de funciones gamma y, y demás, ¿no? De hecho, lo podemos poner como 1 menos 2 veces la i, ¿no? Ya hay distintas formas de calcularlo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Ahora, vámonos al modelito. Esta es una primera versión de, del Sugarscape. Ya vienen programadas ahí en el NetLogo. De hecho, creo que hay Sayama tiene una versión del Sugarscape. Aunque no recuerdo bien, ahorita podemos revisar si nos da tiempo. Entonces, ok. Aquí tenemos el slider de la población, el setup, el go, y aquí esta parte que dice no visualización, es un switch, ¿no? Que dice no visualizar, colorear agentes por el rango de visión o por el metabolismo. El metabolismo es ahora sí, cuánto les dura el azúcar, ¿no? Qué tanto pueden hacer con el azúcar que consumen. A eso se refieren con metabolismo. Entonces, si se fijan, son un montón de bolitas que están en estas regiones. Donde el amarillo es más brillante,
menos anaranjadoso, menos tenue, es la región donde hay más azúcar. Entonces, a estos cuatecitos que les tocó vivir en la cima del monte del azúcar, pues están arriba en la distribución de la riqueza, ¿no? Si le damos ir una vez, los agentes lo que tratan de hacer es, los que no tienen nada se tratan de acercar a donde hay, pero solo pueden ocupar el espacio que no está ocupado por otro. Fíjense cómo se va moviendo la distribución de la riqueza del lado este, derecho de la pantalla, ¿no? Fíjense cómo vamos teniendo una ola larga del lado de la distribución. La población empieza a decrecer, y tenemos un promedio de visión y de metabolismo que casi no cambia. El de metabolismo cambia un poco más, ¿no? Pero es muy cercano a lo constante. Y esta distribución, fíjense cómo tenemos muy poquita gente con un montón de ingreso, con un montón de azúcar, y muchísima gente con muy poca azúcar, ¿no? Aquí está el azúcar y esta es la cantidad de personas, de individuos, ¿no? Pues si lo dejamos correr, fíjense cómo se estabiliza, ¿no? Tenemos cuantiles bien determinados, pero siguen siendo muchísimos más los que tienen poco ingreso. Entonces aquí tenemos que medir la curva de Lorentz y el coeficiente de Gini, ¿no? Ahora, ahorita vemos el código, eh, pero vamos a ver cómo está distribuida esa característica de la visión. Tenemos los más oscuros son los que tienen mejor visión y los más tenues son los más rositas, ¿no? Tienen una visión más pobre. Fíjense cómo los rojos oscuros de pronto están todos alrededor de donde hay mucho azúcar y se van acercando cada vez más. ¿Qué es lo que pasa? Que esos individuos rojos oscuros son los que tienen cierta movilidad social porque tienen más información, pueden ver más lejos y saben dónde está el azúcar. Van a donde está el azúcar, agandallan su lugar y la cosa que tenemos es que cerca de donde está todo el azúcar hay más individuos color rojo oscuro que en las orillas donde casi no hay nada, ¿no? Ahí casi solo hay individuos de colores más, de tonos de rojo más tenue. Si metemos más individuos, es la misma situación, ¿no? Fíjense cómo los oscuros están aquí apelmazados donde hay más material, ¿no? Si los coloreamos por metabolismo, es lo mismo, ¿no? Los rojos tardan más tiempo en consumir, o sea, obtienen más energía del azúcar y los tenues obtienen menos energía del azúcar y necesitan gastar más. Por metabolismo es más lento, ¿no? Y se distingue menos, ¿no? O sea, los que tienen un metabolismo medio son los que quedan fuera. Eh, entonces, el que de veras es un rasero durísimo es la visión, la cantidad de información que se puede tener, ¿no? Ok. Pues vamos a ver rápido el código y luego nos vamos hacia las distintas este, modificaciones que se le pueden hacer a este modelo de Axtel y Axelrod para estudiar una sociedad artificial. Que por cierto, ellos tienen un libro donde describen todos estos experimentos computacionales y todas las conclusiones que pueden sacar de esto, que se llama
Growing Artificial Societies, que está ahí en el repositorio que les pusimos de libros para que lo consulten, ¿no? Growing Artificial Societies de Axel y Axelrod. Entonces vamos. ¿Cuáles son las propiedades de los agentes? Van a tener la cantidad de azúcar que tienen, el metabolismo, ¿no? Que es la cantidad de azúcar que se pierde en cada paso de la simulación. La visión, que es la distancia a la cual puede percibir, y los puntos de visión son los puntos que se pueden ver relativo a su posición, ¿no? Los parches, pues es la cantidad de azúcar que hay en cada parche y el máximo de azúcar que puede haber en cada parche. Entonces, la máxima cantidad de azúcar, eh, esto es para que quede distribuido como en esas dos montañas, ¿no? Ok. Entonces en el setup tenemos el de siempre, el clear all y el reset fix. Crea las tortugas con este initial population, que es esta parte de acá, este primer slider, y los crea utilizando el setup de tortugas y luego hace el setup de los parches. El setup de las tortugas, de los agentes, es ponerlos en color rojo, tener forma de círculo, que podemos cambiarle, poner forma de personas o de lo que sea, de triangulitos. Se mueven a uno de los parches que no estén ocupados, ¿no? Ese es not any other turtles here. El azúcar inicial que tienen es un aleatorio, que eso creo que se utilizan un reporter para poder calcular un aleatorio en un rango entre 5 y 25, ¿no? Entonces 5 es lo mínimo, 25 es lo máximo, y ese random in range toma esos dos parámetros y lo que hace es reportar el más bajo más un aleatorio es más chico que el alto menos el bajo más 1, ¿no? La diferencia, ¿no? Ok, el más 1 para que alcance el alto en todo caso, ¿no? El metabolismo utiliza esa misma función para obtener un aleatorio entre 1 y 4. La visión lo mismo entre 1 y 6. 6 es lo máximo que pueden ver, es decir, es un radio de 6, ¿no? Alrededor de sí mismos. Eh, Así pueden percibir. Por eso hay unos que tienen mejor visión y que se mueven más rápido, ¿no? Saben bien dónde está el azúcar o hacia dónde hay más azúcar. Los puntos de visión es una lista vacía y se utiliza este control for each, ¿no? Hasta ahorita no habíamos usado ciclos for, que en realidad no es un ciclo for,
es una especie de while, ¿no? Entonces, for each range 1, visión más 1, ¿no? Es como el for y in, ¿no? Entonces, para cada número entre 1 y el rango de visión más 1, n va a ser, se va a ir a puntos de visión, y este sentence eh, es que se cumpla esta condición de acá, ¿no? Es los puntos de visión en la lista de la lista de 0 a n, ¿no? Pone los 6 puntos de visión y luego es run visualization. Entonces este no está tan sencillo. Tiene varios pedazos bastante complicados, ¿no? De entrada, el mapa de azúcar es una cosa que se mete externamente. Este es un archivo de texto plano que podemos buscar dónde está. Debe estar en donde está instalado el NetLogo. Y allí en el NetLogo hay una cosa que se llama app. Un directorio que se llama app. Y allí están los ejemplos en un directorio que se llama modelos o models. Y viene separado, ¿no? En ejemplos de código, visualizaciones alternativas en 3D, modelos, HubNet, actividades, los que vienen en el libro de texto de NetLogo, etcétera, ¿no? Entonces, el, el Sugarscape debe estar en modelos, en sample models, este, y está en la parte de ciencias sociales. Allí hay una parte que dice economía, y allí hay otro directorio más que se llama Sugarscape, en donde están todas las versiones del Sugarscape. Allí hay un archivo de texto que se llama Sugar Map. Y lo vamos a ver ahorita. A ver cómo se ve. Lo que tenemos en el Sugar Map son un montón de números desde el 0 al 4, perdón, que representan las cantidades de azúcar en el mundo, ¿no? Eh, y ahí está, ¿no? Son puros, los ceros es donde no hay nada, y el número 3 es uno de los cerros, pero la punta del cerro es el número 4, ¿no? Así se ve más o menos, ¿no? Acá está en este círculo de puros 4, es donde está el máximo de azúcar. Entonces se lee, ¿no? Para hacer el setup de los parches, se lee ese archivo y se vuelve a correr un for each, ¿no? Se acomodan los parches y se le pide a cada parche que el máximo este, del azúcar pues sea la que está en el archivo, y se recolorea con esos valores, y hay que cerrar el archivo para que no se esté gastando demasiado la memoria. Eh, Ahora
el Go, ¿no? Bueno, aquí en esos dos se utilizó este patch recolor, que es poner un color amarillo más 4.9 menos la cantidad de azúcar, ¿no? Eh, random, donde dice visualización es si es sin visualización, ¿no? Nada más se ve el azúcar, o si se colorean los agentes por la visión o por el metabolismo, como ya lo vimos. eh, es ROM Visualization. Entonces, en el Go, ¿qué es lo que se pide? La condición de paro inmediato es que no haya tortugas, y si no, se le pide a los parches que usen el patch growback y el patch recolor. Y las tortugas se tienen que mover, comer. Si tienen menos azúcar que cero, pues se van a morir y se recolorean de acuerdo a lo que diga este switch de visualización, ¿no? El movimiento de las tortugas es, este, dice, los candidatos a moverse, son los que están, no, son los lugares a donde se podrían mover, ¿no? Y eso depende de la visión, hasta dónde alcanzas a ver, y de allí pues escoges, ¿no?, tus puntos de visión, eh, y de esos vas a escoger alguno que no tenga a nadie viviendo allí. Eh, ¿Cuál es de esos posibles parches el que se va a escoger? El que tenga la máxima cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, por eso solo se puede mover a donde ven, ¿no? No se puede mover a lo loco, no se puede mover aleatoriamente, sino con la información que tienen. Y mientras más rango de visión tienen, más información tienen. Eh, si no, si existe ese máximo, se mueve allí. Pero ¿a cuál? Porque puede haber dos máximos, ¿no? Vimos cómo era el mapa del Sugarsky. Entonces, si tienes a dos con cantidad 4, ¿a cuál te mueves? Pues al que te quede más cerca. ¿Por qué? Porque eso minimiza el costo del movimiento. ¿Cómo comen? Eh, pues si se mueven, si hacen cosas, se disminuye el azúcar, ¿no? Por el metabolismo, o sea, estar vivo va a disminuir tu cantidad de azúcar, y donde estés parado, pues puedes agarrar el azúcar, ¿no? Pero el azúcar va a volver a crecer inmediatamente, ¿no? Esta versión sencilla es en donde el azúcar vuelve a crecer inmediatamente. Entonces, la cantidad de azúcar que consumen no es tan importante, ¿no? Entonces, me parece que justo el siguiente paso es, ¿qué pasa este, si el azúcar consumido crece, pero con una tasa constante, ¿no? Pues es esencialmente lo mismo, pero el growback es, el azúcar es el mínimo de la lista que contiene al máximo del azúcar de los parches, y el parche, lo que contiene el parche más uno, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de estos dos? Ese es
el crecimiento, ¿no? Es decir, va a crecer de uno en uno conforme transcurre el tiempo. Entonces el mapa va a cambiar, ¿no? Se van todos a donde hay un montón de azúcar y deja de haber tanta azúcar, se tienen que estar moviendo y aunque siga creciendo el azúcar, pues va a haber algunos que se mueran porque ya no tienen azúcar, ¿no? De hecho, la población decrece. Entonces, ¿quiénes son los que se están quedando? No son todos los oscuros, pero la mayoría de los oscuros están aquí, este, en el centro. ¿Qué pasa con el metabolismo? Allí sí, ese es más homogéneo. Los que tienen un metabolismo más difícil ya salieron de la simulación, ¿no? Entonces, ahí están. Estos que tienen un metabolismo fuerte y les tocó estar fuera de la pelea del azúcar, pues están fuera. Tienen además poca información. Y miren cómo se ve la distribución de riqueza. Aquí ya no es igual, pero pues estamos suponiendo un crecimiento constante del, lo que sea que están comerciando y produciendo, ¿no? Que es el azúcar. Eh, ok. Ahora, este sí tiene otras características. Y aquí no solo vamos a ver la distribución de la riqueza que dijimos al principio, que puede ser una medida media engañosa. Vamos a ver también la desigualdad medida con la curva de Lorenz, que es la curva roja, y vamos a medir el índice de Gini. Entonces vamos al código y veamos las diferencias, ¿no? Entonces tenemos ya dos variables globales, que es el índice de Gini, cómo vamos a ir calculando el índice de Gini y los puntos de la curva de Lorenz. Aquí tenemos dos propiedades más para los agentes que son la edad y la edad máxima, ¿no? Eh, para los parches es lo mismo. En el setup, tenemos estas dos propiedades, que es el maximum sugar endowment y el minimum sugar endowment, que están acá, ¿no? Y una cosa ahí de control que dice que si el mínimo es más grande que el máximo, pues te mandan un mensaje de este, que entiendas que el máximo es el máximo y el mínimo es el mínimo, ¿no? Este, y luego viene el clear all. Fíjense que esas manejos de error vienen antes del clear all, ¿no? De hecho, sustituye que empiece absolutamente nada en la simulación, ¿no? Cuando corres el setup te avienta el error. Entonces, luego sigue el clear all, se crean las tortugas con el setup de las tortugas, el setup de los parches y se actualiza el índice de Gini y la curva de Lorenz. ¿Cómo es el setup de las tortugas? Esta parte es igual. Esta también. Y esta también, pero
el rango en el que van a tomar el azúcar las tortugas es el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces podemos ya jugar con esos dos parámetros. Digamos que el mínimo es 9 y el máximo es 60, ¿no? Eh, y se lo van a acabar se van a acabar el azúcar, pero va a seguir creciendo. Y fíjense ahora cómo se ve la distribución de la riqueza. Es lo que se llama una distribución de cola larga, ¿no? Una ley de potencia. Ok. El metabolismo sigue siendo entre 1 y 4 y la edad entre la máxima es cualquier cosa entre 60 y 100. La edad primero es 0 y la visión entre 1 y 6. Podríamos también jugar con el rango de visión, ¿no? Ver qué pasa si restringimos un poco la visión, qué pasa si aumentamos la visión máxima. Bueno, y esto es esencialmente lo mismo. También. Y en el Go vamos a tener esta parte, ¿no? Aumenta la edad con cada tick. Y aquí tenemos dos condiciones de muerte, ¿no? Pero, y esto es chistoso, cada vez que se mueren dejan uno vivo. Ese es el hatch 1 para que empiece de nuevo, ¿no? Y la parte interesante en realidad, porque esto es esencialmente lo mismo, la parte interesante de esta versión es cómo se calcula el Lorentz y el Gini. Entonces, se calcula la cantidad de personas. Se calculan y se ordenan la cantidad de azúcar, que es la riqueza. El total es la suma de eso. Se va a actualizar esa suma, ¿no? Y se inicializa con 0. El índice también se inicializa en 0 y el Gini se inicializa en 0, ¿no? Estas dos variables son para que se vayan actualizando. Entonces se inicializa el índice de Gini en 0 y la curva de Lorentz en una lista vacía. Y se repite tantas veces como personas haya el cálculo de la riqueza, ¿no? Que es el well sum so far, que es para ir actualizando, más el ítem que sigue de esta lista ordenada de las cantidades de azúcar que tiene cada gen. Los puntos de la curva de Lorentz, este L-put es para dibujar un punto, se dibujan como la suma de la riqueza sobre el total de la riqueza por 100, ¿no? Es un porcentaje. Y luego el Gini se actualiza con lo que se lleva, que en principio es 0, más el índice sobre la cantidad de personas, menos la riqueza, la suma de la riqueza acumulada sobre la riqueza total. Y aquí al índice se le va sumando 1. Entonces eso es básicamente lo que hace este modelito. Y ahí lo tenemos, ¿no? Fíjense cómo mientras más grande es este rango, con el tiempo la desigualdad va aumentando. El Gini va aumentando, aunque sea poquito, ¿no? Hay un valor hacia el cual tiende, pero ahí está, ¿no? Si la población es un poco más grande,
Y digamos, este índice de Gini realmente es, eh, respecto a la sociedad real, es un poco realista, ¿no? Porque, por ejemplo, los gringos tienen un índice de Gini casi del 50%, ¿no? Que es completamente aterrador. Y Brasil tiene arriba del 50% el índice de Gini, ¿no? Arriba del punto 5. Entonces, es una sociedad bastante, son condiciones bastante duras, ¿no? Si la diferencia entre el máximo y el mínimo no es tan grande, el Gini va creciendo un poco más lento, pero es más alto. Y fíjense en la distribución de la riqueza. Si todos ganan mucho y la diferencia es poca, la curva de Lorenz empieza bien cercana, ¿no? El Gini va creciendo, pero eventualmente decrece y nunca sobrepasa el punto 2. Fíjense cómo está cercano a Lorenz y fíjense ahora cómo es la distribución de la riqueza. Todo está en los estratos medios, ¿no? Entonces, sí es bien importante la diferencia en cuanto a desigualdad, la diferencia entre lo que más gana alguien y lo que menos gana alguien. Si la diferencia es pequeña pero cercana hacia cero, el índice de Gini crece y la desigualdad tiende a ser mucha, ¿no? Aquí está la curva de Lorenz, se jala más hacia esta esquina de acá, ¿no? Esto es un poco como lo que pasa en China o en Venezuela, ¿no? Que siguen siendo sociedades donde priva la propiedad privada, sí, gestionada por el Estado, si quieren, pero donde aparentemente no hay mucha desigualdad entre quien más gana y quien menos gana, pero la desigualdad en la distribución de la riqueza es grande. Ok, bueno, este, entonces la dejamos aquí con el Sugarscape y nos vemos en la siguiente sesión. Digamos, con esto terminaríamos ya esta serie de modelos basados en agentes seminales, ¿no? De esta herramienta, de este campo. Y en las últimas dos clases van a ser sesiones conjuntas. Quiero presentarles parte del trabajo que yo hago en modelación de enfermedades infecciosas utilizando modelos basados en agentes. Entonces, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima sesión. Mamá.